Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, nuestra lectura del Evangelio de Lucas. Estamos en el sexto mensaje hoy. Y bueno, vamos a leer los mismos pasajes porque sentí el Señor no avanzar, porque la vez pasada enfatizamos acerca del nacimiento del Señor Jesús y la doctrina del nacimiento virginal, que es muy importante como lo veíamos hace 8 días. Pero como resaltamos eso tanto, no vimos otras cosas que se encuentran en el pasaje. Entonces vamos a volverlo a leer. Dice, ahí desde el 28. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces leímos el pasaje que estudiamos hace 8 días. Yo quiero que hoy resaltemos especialmente el pasaje que se encuentra ahí en el 31 al 33, que dice especialmente las palabras del ángel acerca de Jesús, el testimonio del ángel acerca de Jesús. Porque no solo este pasaje nos muestra cómo fue engendrado el Hijo de Dios, cómo nació el Hijo de Dios y la importancia de eso, como lo veíamos hace 8 días, sino quién era Él. Y poco de lo que nos dice el ángel es mucho para considerarlo. Entonces no vamos a profundizar en lo que él dice, pero sí va a ser una pauta que nos va a servir a lo largo de todo el Evangelio. Entonces por eso quise no pasarlo por encima. Entonces volvamos a leerlo, ahí el 31 al 33, que son especialmente ya no cómo iban a ser, sino cómo se iba a llamar y quién era él. Entonces dice ahí en el 31, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, en medio de la conversación del ángel, bueno, María después le preguntan que cómo, y bueno, ese cómo fue el que estudiamos hace 8 días. Entonces, es muy importante ver un poco lo que comienza a decir el ángel acerca de Jesús. Vamos a ir a un pasaje ahí en Mateo 16 y vamos a ver un poco por qué es tan importante este asunto, por qué es tan importante que entendamos como cristianos cuál es el testimonio que da las Escrituras acerca del Hijo de Dios. Cuando la Biblia habla de Jesús, como decíamos hace 8 días, no es solo creer en Jesús, sino hay que resaltar en cuál Jesús estamos creyendo. Porque Pablo decía que era posible, y eso sucedió en la historia de la iglesia, que viniera un ángel presentándonos otro evangelio o otro Jesús.
O sea que el evangelio puede ser distorsionado y la persona del Hijo de Dios también puede ser distorsionada. Como decíamos hace 8 días, no todo el que me dice que cree en Jesús, puede que crea en Jesús, pero ¿en cuál Jesús? ¿Sí? Es más, algunos hermanos dicen, el nombre Jesús en la época era un nombre común, ¿sí? Pero nosotros hablamos de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es importante que yo diga que yo que digo que soy seguidor de Jesús, conozca a Jesús según el testimonio de la Biblia. Entonces, ¿hoy qué vamos a resaltar? El testimonio del mensajero de Dios, en este caso el ángel Gabriel, acerca de la persona de Jesús. ¿Por qué se llama Jesús? ¿Qué venía a ser este hombre que nace milagrosamente como ningún otro hombre que ha nacido? Que enseña de la manera como ningún otro ha enseñado y que hace lo que ningún otro ha hecho, que es vencer la muerte. Y reclama para sí mismo autoridad y señorío y demanda que todos nos arrepintamos y creamos en él. ¿Quién es este Jesús? Entonces vamos a leer el testimonio del ángel acerca de Jesús. Pero antes de leer ese testimonio, la pregunta sería, ¿para usted quién es Jesús? ¿Sí? ¿Para usted quién es Jesús? Porque el Señor le hizo esa pregunta a sus discípulos. Porque era muy importante que ellos tuvieran claro quién era Él. Por eso estamos estudiando estas cosas. Por eso el Evangelio, aunque habla de muchas cosas, es la gran verdad, como dice Lucas, que hemos conocido y que es ciertísima. Esa gran verdad, más que una historia, es una persona. Entonces nuestra mirada va a estar siempre sentada en el Evangelio, en la persona del Hijo de Dios. Entonces, bueno, leamos el pasaje que les mencionaba ahí en Mateo 16, verso 13, que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo. Parece que este asunto comienza a ser de la parte final de la vida del Señor Jesús. El Señor ya va después para Jerusalén y ya va a entregar su vida. Y es importante que ciertas verdades o ciertas cosas que Él ha venido haciendo sean guardadas y ratificadas en el corazón de sus hijos, de sus discípulos. Pero como que Él nos va a mostrar que era importante para Él mismo saber en qué condición se encontraban sus discípulos, hasta qué punto ellos habían entendido el asunto, hasta qué punto ellos habían considerado la verdad de la historia que estaban viendo con sus propios ojos, hasta qué punto Él mismo había sido revelado para ellos. Entonces dice ahí en el verso 14, ellos dijeron, entonces preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí también, bueno, con las mismas palabras entendemos algo. La gente del común puede tener un concepto de Jesús que no sea verdadero, ¿sí? O que no sea tan real, o un concepto distorsionado. Entonces aquí ellos comienzan a decir, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces ese era el concepto de la gente del común. Creo que algunos hermanos dicen, ellos resaltaron como que el mejor concepto de la gente del común, porque algunos, como los fariseos, pensaban cosas muy, muy desagradables de Jesucristo. Pero en general, aún después en la historia, en general, casi nadie tiene un mal concepto de Jesús. Aún los ateos, yo he escuchado a ateos hablar de que de verdad la enseñanza de Jesús, la vida de Jesús y el ejemplo de Jesús, en ningún otro. Jesús fue tan intachable que aún sus enemigos no podían acusarlo de maldad. Pero aquí el pueblo en común comienza a resaltar y comienza a decirnos que, bueno, la gente decía que era Juan el Bautista. Aún Herodes en algún momento pensaba que era Juan el Bautista, que había resucitado. Otros decían que era Elías. Elías era considerado uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Otros Jeremías, otro gran profeta. Pero aún así esa revelación del Hijo de Dios
No era la revelación clara. Entonces, mire la pregunta que sigue en el verso 15. Dice, Él les dijo, y ahí es donde queríamos llegar, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y este es el asunto que queremos considerar hoy. No lo que dice Pedro, porque lo que dice Pedro realmente es muy precioso y es revelación del Padre. Sino hoy vamos a comenzar a recoger el testimonio del Evangelio acerca de Jesús. Y comienza con el ángel. Parece que a María como que no le interesó tanto quién era, sino de la manera que habría de venir porque era virgen, ¿no? Hace 8 días hablamos de eso. Pero nosotros no queremos pasar por el pasaje sin entender un poco lo que dijo el ángel acerca del nombre de Jesús y acerca de lo que Él vendría a hacer. Entonces, hay otro pasaje en Apocalipsis, capítulo 12, que nos habla un poco de la importancia. Bueno, antes de terminarlo, de pasar a otro pasaje, terminemos leyendo lo que dice Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor también le dice algo muy tremendo a Pedro. La verdadera bienaventuranza consiste en conocer a Jesús. Y las verdaderas piedras vivas son los que han conocido a Jesús. Entonces el verdadero pueblo de Dios está sobre una revelación. ¿Y cuál es esa revelación? La revelación de quién es Jesucristo. Esa es la base de la iglesia. Sobre esta gran roca se vería edificada la iglesia. ¿Cuál es la gran roca? ¿Quién es Jesucristo? Ahora vamos a mirar un pasaje donde el pasaje mismo nos muestra que los vencedores van a vencer al mismo anticristo y la bestia y todo este imperio que se levanta en los últimos tiempos. Y una de las características de ellos es que ellos tienen un buen testimonio, y es el testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces, la misma revelación del Hijo de Dios. Ahí Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, por medio de la sangre era porque habían sido personas redimidas. Por medio de la palabra del testimonio eran personas que habían conocido a Jesucristo, porque el pasaje siguiente nos va a mostrar que el testimonio de ellos era el testimonio de Jesucristo, y pues fueron conforme a ese testimonio y fueron hasta la muerte por causa de ese mismo testimonio. Apocalipsis 12:17, porque es importante. Es la revelación de Jesucristo la que nos limpia nuestros pecados. Es la revelación de Jesucristo la que hace que tengamos un testimonio en la boca. Y es la revelación de Jesucristo la que nos puede llevar a morir por causa de ese testimonio. Si no conocemos a Jesucristo, ni piedras vivas, ni perdonados, ni con testimonio, y mucho menos vamos a sacrificarnos por el asunto, ¿no? Pues todo tiene que ver con Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Y ahí el pasaje del 17 nos dice, pues, cuál es el testimonio de ellos. Dice ahí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, solo quería hacer como una introducción por lo que vamos a ver hoy. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Y tiene usted el testimonio de Jesucristo? Entonces, sin escuchar su respuesta, vamos a escuchar las palabras del ángel. ¿Quién era el ángel? ¿Y qué dijo el ángel? No quién era el ángel, no quién era Jesús y qué dijo el ángel acerca de Jesús. Entonces, volvamos al pasaje donde comenzamos. Lucas 1:31. Y dice, y ahora, eso iba a suceder en ese mismo instante. Eso iba a suceder en ese mismo momento. Concebirás en tu vientre. Hace 8 días explicamos un poco eso. Y darás a luz un hijo. Pero no era cualquier hombre, como decíamos hace 8 días. No era Elías. No era Jeremías. No era como Juan el Bautista, porque ya vimos cómo iban a ser Juan el Bautista. Pero no era ni como Elías, ni como los grandes hombres que ya habían habido. Este hombre era
perfecto, como le llamamos a eso. Este hombre era santo. Este hombre era sin mancha. Este hombre era incomparable. ¿Sí? Desde su nacimiento hasta su muerte. Su vida, su enseñanza, sus palabras no pueden ser comparadas con ningún otro hombre. Y dice el pasaje: y llamarás su nombre Jesús. Cualquiera que conozca la historia bíblica y el pensamiento oriental, aún de la cultura, sabe que el nombre tenía mucha trascendencia. Y es interesante que Dios mismo le ponga el nombre a este niño. Y su nombre es Jesús. Que, bueno, la palabra Jesús que nosotros usamos viene del latín, es derivada del latín de una palabra griega que es Jesús, que a su vez es una transcripción de una palabra del hebreo que es Yeshua, que era la palabra moderna, pero antiguamente, más exactamente, o esa palabra era la palabra tardía de la palabra Joshua o Yehoshua, o Josué, ¿sí? Que significa Jehová es nuestra salvación. Entonces, eso significaba su nombre. Jesús significa Jehová es nuestra salvación. El Evangelio de Mateo explica un poco eso. Vamos a leerlo. Ahí en Mateo 1, verso 21, el ángel también hablándole a José, le habla acerca del nombre a José y le habla el significado del nombre, salvación. ¿Pero de qué? Y es muy importante porque a pesar de que Elías fue un gran profeta, Jeremías fue un gran profeta, Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, Moisés fue un gran siervo de Dios, ninguno de ellos fue salvador. Ninguno de ellos pudo librarnos de las cosas que nos oprimían. En cambio, este es Salvador, su nombre es salvación. Y Mateo lo dice ahí, dice Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y ahí él explica, ¿por qué se le puso su nombre Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, salvación, especialmente ¿de qué? No únicamente, pero especialmente ¿de qué? De los pecados. Entonces, mucha gente, como estamos diciendo, reconoce que Jesús es un buen hombre. Reconoce que Jesús tiene una buena enseñanza. Pero ya pasar a reconocer que Él es el Salvador y el que nos libra de nuestros pecados, ahí ya el punto comienza a ser de inflexión. Ahí ya comenzamos a separar las aguas de la verdad y de lo falso. Entonces, ¿por qué queremos resaltar las palabras del ángel? Porque esa es la revelación que el Padre nos comienza a dar en sus pequeños indicios, porque todo esto comienza y se desarrolla y termina en una cruz. Y ahí es donde dice, ahí entendemos lo que decía el Evangelio. Pero entonces, ¿por qué queremos resaltar esto? Porque esto lo vamos a ver a través de todo el Evangelio. Vamos a leer unos pasajes. Salvación de Jehová. Vamos a leer Isaías 52 y vamos a ver cómo el profeta o Dios por boca del profeta comienza a prepararnos el camino para que nosotros lleguemos a entender ¿qué pasaje estamos leyendo en el Evangelio? Porque pudiéramos llegar a leer el Evangelio sin tener una comprensión clara de lo que está sucediendo en el pasaje. Isaías, bueno, la palabra salvación significa literal o figurativamente salvar, librar, proteger, hacer salvo, preservar, sanar, salvar. Es una palabra muy amplia. Dios habla mucho de salvación en Isaías. Alguna vez nosotros hace tiempo dimos una enseñanza que se llamaba como el Evangelio según Isaías. Mostrábamos muchos pasajes como el Evangelio ya había sido anunciado por el profeta Isaías. Hay pasajes que son increíbles en Isaías. Isaías 53 es algo, no parece un pasaje escrito 600 años antes de Cristo, sino parece un pasaje escrito en la misma época del Señor. ¿Por qué voy a leer este pasaje? Porque este pasaje habla de la salvación de Jehová. Y cómo vemos el cumplimiento en Lucas 1, ¿en dónde? En el santo ser que iban a ser, en Jesucristo. Y dice, Isaías 52, verso 7.
Aquí el contexto es que Dios está hablando de que así como salvó a Israel una vez de Egipto, iba a traer una gran salvación, una nueva obra, que dice otros profetas, cuando los hombres la vieran, causaría tanto asombro que no la creerían. Era la contradicción, ¿no? Entonces mira lo que dice Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mira cómo está hablando el profeta. Cuán preciosos los pies. Y Pablo usa ese lenguaje para hablar de los que predican el evangelio. Porque de alguna manera nosotros somos llamados a dar estas buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Que un Salvador nos ha nacido. Que aunque el hombre estaba perdido en sus pecados, Dios se acordó de nuestra miseria y visitó a una mujer. Y le mandó un gran mensaje a esa mujer por medio de su ángel. Entonces, aquí, ¿quién es el mensajero? El ángel. ¿Que trae qué palabras? Muchas veces los ángeles traían palabras, o el profeta traía palabras de condenación, de juicio, pero ya no. Llegó el tiempo de la salvación, ¿sí? Como dice Pablo, el cumplimiento de los tiempos. El evangelio prometido por los profetas y por la ley, ahora se está cumpliendo a los ojos de María, y las palabras que Dios prometió por sus profetas, ahora vienen a ser verdad y hecho. Entonces, cuán glorioso es lo que está anunciando el ángel, hermano. Palabras de gozo, palabras de alegría, palabras que salvarían millones y millones de almas, palabras que rescatarían de la perdición a los hombres y de sus pecados. Os ha nacido un gran Salvador, como dicen más adelante otros ángeles. Qué momento ¿no? Todo, mire hermano, y esto es lo que vamos a resaltar hoy. Todas las promesas de Dios hechas a la casa de Israel, a la casa de Jacob, a Abraham, a David, se van a cumplir con el nacimiento de este hombre en el vientre de esta mujer. Esto es un momento cumbre, hermano. Si no hubiera sucedido eso, no estaríamos acá, hermanos. Estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que Él envió un Salvador. Yo quiero usar estos pasajes para que entendamos la importancia del evangelio que estamos estudiando. Dice el profeta, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz. O sea, esto es algo que se iba a anunciar. Esto es algo que se debía decir en voz alta. Y no solo diciéndose, sino que cuando se fuera diciendo, traería gran gozo a nuestro corazón. Dice, juntamente darán voces de un júbilo. Y mira esta palabra. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿A dónde? No a un lugar, sino a su misma presencia. Dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Y este pasaje quiero resaltarlo. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. O sea que el asunto que estaba por suceder, la salvación que Dios habría de traer, no era solo un asunto que iba a ser abierto y hecho verdad en la vida de María, sino que esa salvación iba a ser traída a ojos de todas las naciones. Y hoy tenemos un cumplimiento. Eso que Dios le dijo al ángel,
a María por medio del ángel? Hoy lo estamos viendo. Esa frase que el brazo de Jehová se ha descubierto, esa frase que el brazo de Jehová se ha desnudado, en la figura, en las escrituras del brazo siempre es la mano que trabaja, ¿sí? El brazo derecho, el de la fuerza, el del trabajo. Entonces cuando Jehová usa esa terminología, que es una terminología humana, como nosotros estudiamos aquí un día, antropoformismos, o sea, Dios habla de sí mismo con formas humanas, no es que Jehová tenga un brazo, sino lo que Él está diciendo, que así como el hombre extiende su brazo para trabajar, Él iba a trabajar, iba a hacer una obra que iba a ser vista a los ojos de los hombres, y usa ese lenguaje para que nosotros entendamos que esta obra no era ni siquiera una obra de un ángel, ni era ni siquiera la obra de María, porque el santo ser que nacería por obra de Dios mismo, por intervención del Espíritu Santo. Dice acá, Jehová desnudó su brazo, su santo brazo, ante los ojos de todas las naciones. Y mira esta frase, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Mira qué cosa, ¿no? Este era un asunto que no iba a ser tapado. Este es un asunto que no iba a ser oculto, sino que iba a llegar a todas las naciones de la tierra. Un día escuchaba un comentario de un hermano acerca de la Navidad. Y él decía, para muchos la Navidad puede ser un gran momento, como el mundo actual lo ha tornado, un gran momento de consumismo, idolatría y una gran cantidad que van en contra de la verdad. Pero si hay algo que tiene la Navidad, que se celebra a nivel mundial, es que todo el mundo recuerda que un Salvador nos nació. Para salvación de muchos o para condenación. Porque es un asunto que no ha sido dejado en oculto. Yo no quiero entrar ustedes saben, yo tengo un video por ahí acerca de lo que pensamos de la Navidad. Pero me parece un comentario muy sabio. ¿Quién no ha escuchado acerca del nacimiento de este gran hombre? ¿Sí? Una salvación hecha, Jehová salvando. Su nombre es Jesús, siendo conocido por toda la tierra. Entonces, ¿qué estamos leyendo en Lucas? El brazo de Jehová mostrando cómo Él iba a traer la salvación. Y esa salvación no era ni siquiera una serie de eventos que sucederían en torno a una nación. Esa salvación sería un hombre mismo, cuyo nombre es Jesús. Volvamos al Evangelio de Lucas 2. En las palabras ahora de otro hombre. Ya no es el profeta de la antigüedad. Ahora es un hombre contemporáneo al evento. En la misma época que María es engendrada, o sea, Jesús es engendrado en el vientre de María, Dios tenía personas que eran piadosas. Y las palabras de estas personas son muy interesantes en relación a lo que estamos hablando. Leamos. Lucas 2:25. Y dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mira esa situación, ¿no? Dios escoge este hombre, un hombre piadoso, dice la Escritura. Que Dios le dice que Él no va a partir antes que lo que Él ha prometido, que era el Mesías, el ungido. Él no iba a partir antes de que Él viera eso. Y mira lo que dice. Y movido por el Espíritu Santo, por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, que significa salvación, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor,
Despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Mira esto, porque lo que tú prometiste, estábamos leyendo Isaías, pero mira, dice, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Jesús. Mira qué escena, hermano. Aquellas cosas que, nosotros no vemos con nuestros ojos, pero que habrían de llegar hasta los confines de la tierra. Y como vamos a leer ahorita, luz para revelación a los gentiles. Dios concede que este Simeón, antes de partir con él, tenga certeza de que el ungido está en su generación y que él lo va a tomar con sus manos. Y coge y levanta al niño y dice, mira lo que dice. Porque han visto tu salvación. ¿Qué eso significa, Jesús? La cual has preparado. Mira esta frase. En presencia de todos los pueblos. ¿Quién era este niño que iba a nacer, hermano? No era Juan el Bautista, hermano. No, de ningún hombre se dice lo que se dice de Jesús. No era Elías, ¿no? Era el Hijo de Dios, era el Cristo. Y dice, luz para revelación a los gentiles. ¿Para quién es esa luz, hermano? Para nosotros. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Recibiendo la luz que nos dan las Escrituras para conocer la salvación de Dios. ¿Y cuál es la salvación de Dios? Un hombre, hermano, Jesús. El asunto, y gloria de tu pueblo Israel. Porque si hay algo en que tiene que gloriarse el judío, no es en su fidelidad. Porque, cuán infieles fueron los israelitas, generación tras generación. Pero si hay algo que trae gloria a Israel, fue que Israel, de su linaje, Dios nos dio al Mesías. Eso es lo que hace a Israel el buen olivo, la raíz santa, Cristo mismo. De allí vino la salvación, decía. Jesús le dijo a la samaritana, de los gentiles, de los judíos, viene la salvación. ¿En qué sentido? En que Israel nos dio al Salvador, a Jesucristo. Mira lo que decía, más adelante la predicación de Juan el Bautista. Esto es un asunto que recorre todo el Nuevo Testamento, su obra, su evangelio y la base de nuestra fe. Lucas 3, verso 5, Juan predicando dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y verá, ¿qué verá toda carne? La salvación de Dios. Pero acuérdese, esa salvación lanzó Simeón con sus manos. Esa salvación es un hombre. Es Jesús. Tanto que cuando él llega a casa de Zaqueo, más adelante en Lucas 19, verso 9, Jesús le dice a los que están ahí. Lucas 19, verso 9, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Jesús llegó. Por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El asunto es tan claro para los apóstoles que mira cómo ellos hablan allá en Hechos 4, verso 12. Esto fue una verdad que quedó impresa en las Escrituras. Un asunto absolutamente autoritario, a tal punto que mira lo que dice Pedro en su predicación. Hechos 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
sea, este asunto del nombre de Jesús, de quién era Él y lo que iba a hacer, es exclusivo de Él. Él es el poderoso Salvador. Ni en obras, ni en personas, ni en iglesias hay salvación. La salvación está ligada directamente al Hijo de Dios, al Cristo. Por eso le llamamos Jesús, porque Él era nuestro Salvador. La salvación que Dios había prometido a todos los pueblos, en todas las naciones y en cualquier tiempo. ¿Sí? Por eso la Escritura es tan celosa cuando habla de la salvación. Solo hay salvación en un hombre, y ese nombre es Jesús. O sea que en ese nomás anuncio de las palabras del ángel a María, ya el ángel nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Ya el ángel está haciendo una gran diferencia entre Jesús y los hombres. En cuanto a la salvación, la luz de Jesús es como el sol. Y en cuanto a la salvación, nuestras obras son como la pequeña vela que se prende y se apaga con el viento. No puede alumbrar nada. Mas Jesús es el Salvador, y dice la palabra, aunque no todos los hombres son salvos, sí es el Salvador de todos los hombres, en el sentido que tiene el poder para salvar a todos. Dice Pablo, mayormente a los que creen, o eficaz o verdaderamente a los que creen. Entonces ya comenzamos a ver cosas que van a ser muy importantes en nuestro evangelio. Yo les dije hoy, no vamos a estudiarlo, simplemente mencionarlo, porque no vale la pena pasar por alto estas palabras tan importantes acerca del ángel. Volvamos a Lucas 1:32. Lucas 1:32. Entonces, hasta lo que hemos dicho, hermano, ¿de cuál va a ser nuestro estudio del evangelio? De cómo Dios salvó a los hombres. Y esa salvación es una persona. Vamos a estudiar las palabras y las obras del gran Salvador de la humanidad. Esto es muy grande, hermanos. Es lo que vamos a estudiar, es muy grande, hermano. Es muy precioso, Señor. Cada vez me lleno más de expectativa. Y no hemos pasado el capítulo 1, hermano. Qué cosa tan preciosa, ¿no? La historia del Salvador. De otro que no hay ninguno como Él. Dice en el 32, el siguiente pasaje. Este será grande. Y así ha sido, hermano. No ha habido ni habrá un hombre más importante en la historia de la humanidad. Eso no lo dicen los cristianos, hermano. No ha habido ni habrá un hombre más importante en la humanidad. Un hermano decía, me gustó ese comentario que él hizo. No ha habido un hombre que se le hayan compuesto más cánticos, que se hayan escrito más frases, más poemas, que se haya hablado más. ¿Saben cuántas enciclopedias hay de doctrina cristiana, hermano? Sí, va un día a la casa del hermano, ¿sí, no? Pero hermano, no ha habido un hombre que se predique más, ni que se hable más, ni que se ame más, ni por el cual estén más dispuestos a sufrir otros hombres que Jesús. Este hombre es el Hijo de Dios, hermano. No estamos viendo la historia de cualquier hombre. Qué precioso, ¿no? Y será grande. ¿Quién iba a pensar? Un carpintero sin profesión, sin riquezas, sin esposa, sin familia, sin estudios, sin casa, sin dinero. Nunca escribió un libro, nunca salió de su nación. Y llegaría a ser el hombre más importante de la historia de la humanidad. Jesús. No, hermano. Será grande. Jesús. Qué asunto, ¿no? Y será llamado Hijo del Altísimo. Eso lo veíamos hace
8 días. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esto es otro asunto muy importante, que yo no quiero enfatizarlo mucho, pero es muy importante. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este pasaje ¿qué nos comienza a decir? Que legítimamente, como lo muestran los dos evangelios, Mateo y Lucas, por familia de María y aún por el padre adoptivo, sería hijo de David y su descendencia. Por eso los dos evangelios, aquí nosotros cuando estuviéramos conociendo a Jesús verdadero y vimos las genealogías, veíamos cómo la genealogía viene desde David por ambos hijos, llegando una por José y llegando otra por María, ¿se acuerdan? Entonces es precioso el asunto. Pero ¿de qué nos habla esto? De que este Jesús, que era el Salvador, era el legítimo heredero de las promesas que Dios hizo a David y el legítimo heredero de las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, porque ahí se nos nombran a los dos, hijo de David, y ahí se nos nombra que también sería de la casa o reinaría sobre la casa de Jacob. Así comienza Mateo 1:1. Lucas está comenzando de la manera diciéndonos de otra palabra, si quieren léalo. Mira cómo lo dice Mateo, hay 2 evangelios atrás. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué son tan importantes estas declaraciones? Porque el foco de las promesas del Antiguo Testamento están relacionadas especialmente con 2 personas. Abraham, cuando Dios le promete a Abraham que su descendencia, ¿sí?, crecería y se multiplicaría y sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y a David, cuando Dios le promete que su hijo, ahorita lo vamos a tener, iba a heredar su trono y su trono sería para siempre. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ángel? En pocas palabras le está diciendo: María, todo lo que dice en el Antiguo Testamento, en ese muchacho que van a hacer, se va a cumplir. En tu hijo, ese Jesús. Ese es el verdadero hijo de David. O sea, el reino viene es para él. Y él va a ser rey. Y reinará sobre la casa de Jacob. Y su reino no tendrá fin. Cosas que nosotros cantamos, ¿no? Por eso las cantamos. Porque ¿cuáles son los que han vencido? Los que tienen el testimonio de Jesucristo. Pero no cualquier Jesucristo, sino el hijo de David. El que iba a reinar sobre la casa de Jacob. Hay algo interesante. David y Abraham tuvieron unos hijos. Abraham tuvo a Isaac y David tuvo a Salomón. Muchos hermanos claramente cuando leen la historia de Salomón, de alguna manera Salomón es hijo de David, pero no era el hijo que iba a tener el reino para siempre, porque como más adelante Hechos dice, Salomón murió y su reino fue truncado porque hubo una división en la nación. Y después los herederos reinaron en Judá, pero después de la deportación a Babilonia, esa descendencia de linaje y de reino se perdió. Pero entonces Cristo viene a restaurar esas promesas de Dios para David. Pero ¿por qué nombramos a Salomón? Porque acuérdense, estamos introduciéndonos al libro. Y mira lo que dice el Evangelio acerca de Salomón, que era figura de Cristo. Y también que nos sirve para darle valor a lo que vamos a leer. Mateo 12:42. 12:42, Mateo. Mira cómo la Escritura habla del hijo de David, de Salomón, que era figura del hijo de David, que era Cristo. Y cómo se nos habla de la gloria de Salomón y cómo debemos ver que en comparación no se compara con la gloria del verdadero hijo de David, que es Jesús. Pero nos va a servir para base también a lo que vamos a estudiar. Dice ahí Mateo 12:42. Dice, porque hasta ahorita estamos tocando el borde del manto, hermano. Realmente todavía no hemos comenzado con el grueso del Evangelio, estamos hasta ahora en el borde. Estamos mirando la tierra de lejos, pero vamos a beber miel, hermano, y vamos a tomar leche, porque vamos a entrar a la tierra, al Evangelio. Y dice, Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¿Cuál era la condenación de esta generación?
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Era esa frase. ¿Por qué es tan importante el evangelio que vamos a estudiar? Porque no son las palabras de Salomón, Jesús, sino de uno mucho más importante. Porque lo que conoció Salomón, lo que entendió Salomón, sí es sabiduría de Dios, pero no se compara con la sabiduría misma, que es Cristo mismo. Oiga, yo estos días en la casa, hemos tenido un banquete de esos libros de Proverbios, de Eclesiastés. Y leer Proverbios es algo muy tremendo, hermano. O sea, lo que enseñó Salomón yo lo leo y digo, Señor, si en vez de enseñar ética en los colegios enseñaran Proverbios, no existiría la necedad, la muerte, no existiría la obstinación en los muchachos, la rebeldía, porque de verdad Salomón enseña cosas, hermano, preciosísimas. El estudio del hermano Sugel de Eclesiastés, por ahí lo pasaron en un grupo. Uy, hermano, eso es otro asunto, ¿no? Que Dios le dio sabiduría a Salomón, que de verdad que vale la pena ir de los confines de la tierra a escucharla. Pero eso comparado con las enseñanzas de Jesús, tampoco tiene comparación. Porque he aquí uno mayor que Salomón, el verdadero hijo de David. Imagínate, hermanos, vamos a introducir en la enseñanza de Jesús. La reina de Saba venía de los confines de la tierra. Ojalá usted se anime a venir de las 3 cuadras que vive lejos a escuchar este evangelio. Ojalá se anime y venga con todo el deseo, porque no vamos a leer las palabras de un fulanito, sino las palabras del Hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Ojalá no nos durmamos. Ojalá podamos contemplar en su gloria lo que quedó escrito acerca del gran hijo de David, hermanos. Del heredero, del rey que se sentará a juzgar eternamente a los hombres. Qué frases, ¿no? Qué frases, ¿no? Les digo que cada vez nos llenamos más de expectativa en lo que vamos a estudiar, ¿no? Mira lo que le decía el Señor a David, Primera de Crónicas, capítulo 17. Voy a leer un poco la promesa para entender qué es lo que le está diciendo el ángel Gabriel a María. Primera de Crónicas. Hoy siento que el Señor nos da como otra introducción a lo que vamos a comenzar a ver. Primera de Crónicas 17, verso 11. Dice, hablando Dios a David, esta es la promesa que se cumple en Cristo. Dice, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos. Y lo que nos está diciendo el ángel, María es tu hijo. Ese que van a nacer es el que Dios le había dicho a David que entre sus hijos. 17:11. A uno de entre tus hijos y afirmaré su rey. Lo que le estaba diciendo el ángel. Ese que van a nacer. Imagínate María, una mujer humilde. Una mujer pobre, porque más adelante nos damos cuenta que ellos eran de clase humilde, porque cuando van a presentar la ofrenda, ofrecen los palomos, las palomitas, que era la ofrenda de los pobres. Una mujer pobre, que el Señor le diga, mira, ese que van a nacer, su reino será para siempre. Lo que pasa es que no era como el reino de aquellos grandes reyes de la antigüedad, sino que la plataforma para que Él se sentara en su trono sería la cruz. Entonces era una palabra que tiene un filo ahí, porque el mismo Señor le dice a María después, y tu corazón será traspasado. Sería rey y reinaría para siempre. Pero primero tendría que ver la muerte.
porque para reinar para siempre tenía que vencer la muerte como ninguno de los otros reyes lo había vencido. Más adelante Pedro habla de eso. Y dice, lo que dijo Pedro, lo que el Señor le dice a Pedro ahí en el capítulo 16 de Mateo, decía, y Él me edificará casa. ¿Qué dijo el Señor allá en Mateo 16? Y yo edificaré mi iglesia. ¿Sí ven cómo tiene relación? O sea, que el reino del Hijo de David está relacionado con su casa. Entonces, el reino del Hijo de David está relacionado ¿con quién? Con su iglesia. Y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre. Hace 8 días hablábamos de eso. Y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Entonces, ahora vamos a ver la importancia de lo que leíamos allá en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que los que tienen el testimonio de Jesús también guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué es tan importante los mandamientos de Dios? Porque no estamos escuchando, y cuando comencemos a leer, oye, cuando el Señor nos manda a hacer ciertas cosas o nos enseña ciertas cosas, lo está diciendo el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense, si nosotros entendiéramos los mandamientos del Señor desde esa perspectiva, a veces uno se encuentra, hermano, es que no me quiero someter a mi esposo. Todavía no tengo el sentir. O bueno, al revés, todavía no tengo el sentir de amar a mi esposa. Si entendiéramos quién es el que dice, ama a tu esposa. Si entendiéramos que es Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes, y que es un mandamiento del más grado alto, porque lo dice la persona en el más alto grado en la creación. ¿Usted cómo diría? ¿No tengo el sentir? No. Cuando Jesús le dice, perdona a los que te ofenden, como lo vamos a leer más adelante, ¿quién te lo está diciendo? Jesús el Señor, el Rey de reyes. Toda esa enseñanza, ¿por qué toma valor? ¿Por quién la está diciendo? ¿Por qué es tan autoritativa? Porque no la está diciendo cualquiera. La está diciendo el Señor de señores. Sí lo ven. Sí lo ven. El que ha de reinar para siempre. ¿Sí? Por eso son los que han guardado los mandamientos. Porque han hecho de esa palabra de Jesús autoridad sobre sus vidas. Entonces vamos a leer cosas importantísimas, hermano. Lo que enseñó Jesús. Su trono sería para siempre. También habla de la vigencia. Daniel 2 tiene una visión, no la vamos a leer, pero el rey Nabucodonosor tiene una visión de una estatua, ¿no? Y la estatua representa los grandes imperios de la historia de la humanidad. Yo he escuchado mensajes de ese pasaje, pero preciosísimos, hermanos, como si Dios en un sueño a este rey le muestra todo el desarrollo de la historia de la humanidad. Los grandes reyes, comenzando desde su época como Babilonia, después Medo-Persia, después Grecia, cómo iba a surgir Roma y cómo de ahí en adelante, bueno, iba a surgir todas esas cosas. Pero en medio de esa profecía, él ve una cosa, que es tomada una piedra pequeña, ¿sí? Arrancada, dice que no por mano de hombre, porque aquí todo el que comienza la obra es Dios mismo, y que esa piedra desmenuza toda esa estatua, y que esa piedra crece y se convierte en un gran monte, y ese gran monte es un reino que reinará eternamente. Usted quiere ver la historia de la humanidad y está. Es que a nosotros nos enseñan historias de otro punto de vista. La historia de Egipto, Asiria, Roma. Pero uno tras otro, como Dios lo profetizó, han caído. Y mientras esos están surgiendo y cayendo, hay un reino que ha comenzado a crecer. Mire, usted ya es parte de ese reino, hermano.
Jesús es el Rey que tiene más seguidores y ha tenido más seguidores a través de la historia de la humanidad. Tremendo, ¿no? Porque acá somos pocos. Bueno, hoy no tanto, hoy vinieron hartos. Pero hacemos parte de una compañía, hermano, de multitudes de todas las naciones, hermano, de todas las épocas que han seguido al Hijo de Dios. Hacemos parte de un gran reino, que entre más oprimen ese reino y más persiguen ese reino, como dice Mateo 16, y las puertas del Hades, no, más crece y más prospera. Y entre más oscuridad hay, más va a crecer también. Porque este reino, hermano, si esto fuera un asunto de nosotros, ya lo hubiéramos acabado, ¿verdad? Pero ¿qué hace que la iglesia prospere a pesar aún de nosotros mismos? Que la iglesia es el reino de Jesús. Y Él nació para ser rey y reinar. Y su reino sigue prosperando hasta que Él venga. Precioso, ¿no? Terminemos en Hechos. Hechos, las palabras de Pedro. Hablando un poco de las misericordias firmes a David y de cómo en Cristo es el cumplimiento del Hijo de David. Eso lo vamos a ir viendo. Vamos a irlo viendo. Pero yo quería que no dejáramos pasar las palabras de Gabriel sobre Jesús. No solo cómo iban a ser, sino lo que Él nos dice acerca de Él. Más adelante comienza a añadirse testimonio. El papá de Juan el Bautista habla de Jesús. María, Elizabeth comienzan a hablar de Jesús. O sea, comenzamos a tener un testimonio para que cuando a usted le pregunten, o como si el Señor le preguntara cómo comenzamos, ¿y quién es Jesús para usted? El testimonio comienza a ampliarse, ¿no? Ya no, ay, no, es que yo tuve una experiencia más bonita y la alabanza era bonita. No, usted necesita conocer a Jesús, hermano. No tener una experiencia superficial o emocional, sino usted necesita conocer verdaderamente al Hijo de Dios. Por eso el Señor nos permite esos estudios, hermano, para que conozcamos quién es aquel el que estamos siguiendo y en el que hemos creído. Dice Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces David dijo esto, pero ciertamente esto no se cumplió en David, como lo va a decir Pedro, porque como les va a decir, David dijo que el Señor no lo iba a dejar en el Hades, y hasta el día de hoy, dice Pedro. Dice Pedro, podemos visitar su tumba, pero no la de Cristo. ¿Sí? Podemos visitar la tumba de David, pero no la de Cristo. Porque acuérdense que para que Él fuera su reino eterno, Él tendría que vencer la muerte. Por eso es tan importante también la resurrección y todos los aspectos de la doctrina que son tan importantes y recalcamos tanto constantemente. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Eso no parecen los testimonios de hoy en día, hermano. Mira el testimonio que da Pedro cuando tiene la oportunidad de evangelizar. Porque es que esto muda nuestro evangelio, hermano. Pasa el testimonio al frente. No, yo tenía una crisis y ya, el Señor me sanó. Aleluya, gloria a Dios. Pase Pedro a contar el testimonio. David dijo un día, miren lo diferente, hermano, que no sé qué, y que su sepulcro, y que no dejaría. Ciertamente vemos, esto que dice David es Jesús.
el gran rey prometido por Dios, el gran Mesías prometido para la nación de Israel, cuyo reino sería para siempre, es Jesús. Arrepiéntanse, porque el que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese es el evangelio, hermano. Eso era lo que predicaban los apóstoles. Muy diferente a... No, hermano. Necesitamos definitivamente conocer profundamente la persona del Hijo de Dios según las Escrituras. Yo un día hice un ejercicio, porque yo evangelizaba mucho. Y un evangelio muy espurio. Entonces yo me puse a pensar, bueno, yo voy a comparar cómo yo evangelizo a cómo evangelizaban los apóstoles en Hechos. ¡Uy, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermano! Un evangelio espurio, simple, hermano. Estos hombres no. Estos hombres hablaban de Jesús con mucha autoridad. Hay que conocer a Jesús, hermano. Nuestro testimonio de Jesús debe tener poder. Muchas veces la falta o el desconocimiento de quién es Él hace que cuando hablemos nuestro evangelio, lo máximo que cause es emociones a veces en las personas, pero no una verdadera transformación. Porque acuérdense que es la revelación de Jesús la que hace bienaventurado y la que nos hace piedras vivas de su iglesia, la que nos hace vencedores. Hasta nuestros hijos, hermano. Por ejemplo, de muchas maneras. Papi, ¿quién es Jesús? Tu amigo. No, hermanos. Jesús es el dueño de todo esto. Todo. Dios te creó a ti, me creó a mí, para que seamos para Él. Y tú, hijo, si tú no llegas a ser para Él, has perdido la razón del propósito, porque Él es el Señor. Y Dios te manda que te arrepientas y creas en Él. A nuestros hijos no se les habla así, ¿no? A veces la escuela dominical es coloré. Coloré. Tienen poco temor de la reunión, tienen poco temor de la enseñanza, porque no saben quién es Jesús. Yo en estos días hablábamos que nuestra autoridad en el hogar es una autoridad delegada. Cuando yo voy a hablarle a mi esposa, cuando yo voy a hablarle a mi hijo, le digo, es porque Jesús dijo. Papi, ¿quién es Jesús? El Señor de todo, el heredero. Y nosotros siervos. Entonces lo que compramos para nuestra casa no es para nosotros, es para Él. El dinero de nuestra casa no es para nosotros, es para Él. Cómo hablamos, cómo comemos, cómo nos vestimos. ¿Qué enseñarle a la muchachita? Hija, no te pones esta ropa porque somos servidores de Jesús. Y damos testimonios acerca de Jesús, aun cómo vestimos, cómo hablamos. Y Él ha dicho esto en su palabra y Él es nuestro Señor. Jesús es el Señor. Cuando las personas creen que Él es el Señor, es que son salvas. Dice la palabra, ¿no? ¿Por qué respetamos la oración? ¿Por qué la enseñanza? ¿Por qué somos respetuosos con las reuniones? ¿Por qué amamos a los hermanos? Porque así enseñó Jesús. Jesús. Dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y no solo se puede decir libremente eso de David, se puede decir eso de Mahoma, se puede decir eso de Buda, se puede decir de todos los hombres. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos.
Pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, ¿cuál? El Hijo de María, que también murió, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y terminamos con las palabras de Gabriel, para siempre, hermano. Dios ha exaltado a su Hijo hasta lo sumo, para que toda lengua, hermano, y todo hombre se incline delante de Él y confiese que Él es el Señor. Entonces las palabras de Gabriel son muy importantes. No solo cómo nació, sino cómo se llamaría y quién habría de ser. Qué precioso, hermano. Vamos a entrar en cosas que de verdad, hasta ahora estamos en el borde, pero vamos a entrar en cosas supremamente preciosas. Porque el Evangelio es eso, el testimonio acerca de Jesús. Entonces yo voy a terminar orando, pero como hemos dicho las últimas veces, y no quiero que de pronto, si los hermanos tienen algo para compartir de lo que nos ha hablado en este momento el Señor, lo podamos compartir, porque estos son temas preciosísimos, ¿no, hermano? Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar a tus pies, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Tú dices que de la boca de los niños, Señor, y de los que maman, Señor, fundaste la fortaleza, Señor. Así te pedimos que nosotros, que somos niños, Señor, tú nos hagas hombres que tengamos un testimonio verdadero tuyo, Señor. Que podamos vencer, Señor, como dice Apocalipsis. Estos han vencido por medio del testimonio de Jesucristo. Que podamos conocerte, Señor, en tu grandeza, en tu plenitud, Señor, en tu profundidad, Señor. Que asimismo podamos proclamarte como el Señor. Jesús, tú eres el Señor, Jesús. Tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de David, Señor. Tú eres el Mesías prometido. No esperamos a otro, Señor. Ese mismo que fue crucificado, Señor. Ese mismo que es exaltado. Y ese mismo es el que invocamos hoy, Padre. Tu Hijo Jesucristo. Es el mismo que esperamos, Señor. Es el mismo que deseamos con ansia servir y amar, Señor. Obedecer, Señor. Honrar, Señor. Ese mismo Jesús, Señor. No otro, porque sabemos que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hubo resurrección, Señor. Solo tú, Jesús, venciste la muerte para ser enaltecido, Señor. Y sentarte en tu trono hasta que tus enemigos sean postrados a tus pies, Señor. Confesamos que tú eres nuestro Señor, Jesús. Esperamos tu venida, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven a la tierra a reinar, Señor. Ven a la tierra a reinar, Jesús. Tú eres el Señor, Jesús. Tú eres el Señor, Jesús. Exaltado sea tu nombre, Señor, en los cielos y toda la tierra. Hoy hemos visto cumplida tu salvación a ojos nuestros, Señor. Luz para revelación a nosotros los gentiles, Señor, y para gloria de tu pueblo, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Estamos reunidos bajo tu autoridad, Señor. Haz que tu nombre sea engrandecido en medio nuestro. Haz que tu nombre sea santificado, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Ao leão de Judá.